Buenos días a todos, muchas gracias por participar de este webinar. Mi nombre es Andrea Reichman y estoy aquí junto a Eliana Lucián, Gustavo Bentancor y Raiza López. También forma parte del equipo Matías Núñez, que hoy no puede asistir, pero les damos la bienvenida en nombre del equipo y en nombre del INED a esta presentación de Aristas en Clase. Primero, antes de empezar, les quiero comentar que vamos a tener habilitado el chat del webinar, donde ustedes pueden ir poniendo preguntas durante la presentación, o también las pueden ir poniendo más sobre el final, y nosotros las vamos a tomar sobre el final de la presentación y vamos a estar respondiendo las consultas que haya. Además, en ese mismo chat vamos a ir dejando los links a algunos documentos, por ejemplo, a un video de presentación de Aristas en Clase, a un video que explica cómo usar la plataforma de Aristas en Clase, y también algunos documentos escritos que son el manual de uso de la plataforma y documentos de apoyo al docente. A estos documentos también nos vamos a estar refiriendo durante la presentación, pero les vamos dejando los links por si quieren tener un acceso directo a ellos. Bueno, para empezar, voy a contarles un poco sobre Aristas en Clase, que es una nueva herramienta que ha desarrollado el INED, que está compuesta por dos paquetes principalmente. Uno de estos paquetes consiste en una evaluación, una prueba, para que los docentes apliquen a sus estudiantes. Esta prueba está disponible en la plataforma, pero también después les vamos a comentar otras formas de acceder a ella, y lo que hace la plataforma es presentarnos los resultados del grupo de alumnos que aplica esa prueba. Después, por otra parte, el segundo paquete, digamos, que compone la herramienta, son los documentos de apoyo al docente que les comentaba antes, que son una ayuda para que el maestro pueda interpretar los resultados que obtiene el grupo en la prueba y pueda favorecer los aprendizajes de los alumnos. Bueno, dicho esto, así en términos generales sobre qué es Aristas en Clase, antes de contarles bien cómo usar y cómo ver los resultados y cómo trabajar con Aristas en Clase, queríamos enmarcar un poco Aristas en Clase dentro de Aristas, que es la Evaluación Nacional de Logros Educativos del INED. Esta es una evaluación que seguramente ustedes ya hayan escuchado hablar, que justo estamos un poco coexistiendo con ella en este momento. Es una prueba que se aplica en tercero de primaria, sexto de primaria y tercero de media. Se hace cada 3 años, y en primaria justo se hizo en 2017 y se vuelve a hacer ahora en 2020. Esa evaluación Aristas es una evaluación que no se ocupa solamente de los desempeños, sino que abarca también otras dimensiones del sistema educativo. Por ejemplo, las habilidades socioemocionales, el contexto y participación de los alumnos y de las familias, las oportunidades de aprendizaje que tienen los alumnos, etc. Dentro de todas estas dimensiones que evalúa Aristas, una de ellas en particular es la de los desempeños, los resultados de los logros de los aprendizajes de los alumnos. Los desempeños que evaluamos en Aristas son sobre matemática y lectura. Y aprovechamos para contarles que en estas pruebas de Aristas son pruebas que se basan en unos marcos que elaboramos, que están definidos en función de lo que el sistema educativo uruguayo espera de nuestros alumnos. En este caso usamos el programa escolar y también otros documentos curriculares oficiales como los perfiles de egreso y el marco curricular de referencia nacional. Además de desarrollar entonces estos marcos, en función de eso hacemos las pruebas de matemática y lectura, que como les decía antes son de tercero y sexto año de escuela, y en función de lo que evaluamos en esas pruebas, armamos lo que llamamos niveles de desempeño de los alumnos. Planteamos desde el nivel 1 al 5 o del nivel 1 al 6, diferencias que van presentando matices entre un nivel y otro de operacionalización de estos desempeños, lo que pueden hacer los alumnos en cada uno de estos grados. Además, Aristas, siempre hablando de la evaluación nacional, lo que hace cuando termina la aplicación es dar información sobre qué porcentaje de los alumnos a nivel nacional tiene desempeños que responden al nivel 1, al nivel 2, al 3, etc. Entre otra información que proporcionamos, ¿no?
por ejemplo, estos resultados, estos porcentajes también están desagregados por distintas aperturas, por ejemplo, por contexto socioeconómico y cultural de las familias, por edad, por sexo, por región, por tipo de escuela. Bueno, y lo que nosotros consideramos es que los resultados en general de aristas, pero en particular en este caso de los desempeños, que es de lo que estamos hablando, consisten en un insumo para la toma de decisiones sobre política educativa y curricular muy relevante, porque saber qué es lo que pueden hacer los alumnos y qué porcentaje de alumnos puede hacer cada cosa, da información muy valiosa para la toma de decisiones. Bueno, esto es en cuanto a la prueba nacional Aristas. A partir de la prueba nacional Aristas, el INED elaboró lo que llamamos Aristas en clase, que es una evaluación que no es la evaluación nacional, sino una que hace el propio docente a su grupo de alumnos. Y se diferencia mucho de Aristas porque es una herramienta exclusiva para el uso del docente. Se aplica en línea y viene compuesta, como les decía antes, por documentos de apoyo al docente para que pueda interpretar estos resultados. Ahora, todo esto es funcional para el propio docente que lo aplica, no se presentan resultados a nivel nacional como presentaba Aristas ni nada, sino que solamente los va a manejar el propio docente del grupo. Ahora les vamos a ir contando un poco de eso. Nos parecía relevante enmarcar Aristas en clase dentro de Aristas, pero también mostrar la distinción con esa otra evaluación, que es una evaluación nacional. Bueno, ¿de qué se trata Aristas en clase? Bueno, por un lado, permite que el docente evalúe los desempeños de su grupo de alumnos, y por otra parte, cuando recibe información sobre cómo se distribuyen los desempeños de sus alumnos, le permite comparar esos resultados que él obtiene de su grupo con aquellos que obtuvieron los alumnos en la evaluación nacional. Yo les decía que en primaria se aplicó Aristas en el 2017. Entonces, a partir de esas pruebas que aplicamos de matemática y lectura en tercero y sexto grado en 2017, nosotros generamos unas pruebas de Aristas en clase que son las que están disponibles en la plataforma. Cuando el docente elige aplicar la prueba de tercero o de sexto de matemática o de lectura y obtiene los resultados, va a contrastar contra aquellos de 2017 en este caso. Bueno, además, Aristas en clase proporciona recursos que están centrados en progresiones cognitivas, que están muy vinculadas con los niveles de desempeño que les comentaba antes, y también con identificar la zona de desarrollo próximo de los estudiantes que permiten ayudarlos a pasar de un nivel al nivel siguiente. Y por otra parte comentar que Aristas en clase involucra también ciertas actividades, porque está compuesta por una prueba, y que a partir de esas actividades y matices en ellas, permite identificar estos niveles de desempeño y poder ver dónde se ubican y los matices que hay entre ellas. Bueno, ¿cuáles son los objetivos generales que tiene esta herramienta Aristas en clase? Por un lado, busca favorecer el aprendizaje de todos los alumnos orientado a lo esperado por el sistema educativo. ¿Por qué decimos de todos los alumnos? Porque como a nosotros nos va a dar información sobre cómo son los desempeños de todo el grupo, desde el nivel 1 hasta el nivel 5, el nivel 6, según la prueba, entonces nos va a permitir poder trabajar y mejorar los aprendizajes de aquellos que están en los niveles más bajos, pero también de aquellos alumnos que tienen desempeños correspondientes a los niveles más altos. Entonces, es una prueba que da información orientada a mejorar los aprendizajes de todos los alumnos de mi grupo. Y por otra parte, decimos que está orientada a lo esperado por el sistema educativo, porque como está basada en actividades que componían la evaluación Aristas, en este caso Aristas 2017, tomamos algunas actividades de allí que estaban orientadas a los programas y documentos oficiales, y entonces conformamos una prueba que también está orientada a lo que espera el currículum uruguayo de nuestros alumnos. Una cosa a tener en cuenta es que, por supuesto, esta es una prueba que tiene entre 18 y 30, 32 ítems, depende cuál es la prueba y cuál es el grado, y esa cantidad de preguntas o actividades no abarca todo lo que está descrito dentro de los programas oficiales. Entonces es muy importante para nosotros que ustedes tengan en cuenta
que esta es una selección, es una prueba que es una versión posible de prueba que se podría hacer para tercero o sexto, para lectura o matemática, pero no es ni un recorte que el INED considera pertinente hacer, ni una selección de temas o de dimensiones del currículo, sino solamente una selección a efectos de que los alumnos no pueden responder más preguntas que estas. Eventualmente, iremos cada 3 años, cuando hagamos aristas, sacando nuevas versiones de aristas en clase, lo que va a permitir tener otras pruebas que también permitan evaluar otras cosas que quedan afuera en esta selección. Eso nos parece muy importante mencionarlo. Bueno, por otra parte, lo que busca Aristas en Clase no es solamente aplicar una evaluación a los alumnos, más allá de que nos parece muy importante que el docente conozca cuál es el estado de situación de su grupo, nos parece también muy importante promover una discusión entre los docentes a nivel de centro, con los colegas, tomando como base el marco de la evaluación de aristas para, a partir del estado de situación del grupo, tomar decisiones, discutir sobre qué temáticas abordar o no, o cómo abordarlas en función de los resultados obtenidos. Es decir, la evaluación es un primer paso, pero la discusión entre docentes es un segundo paso que buscamos favorecer con Aristas en Clase. Bueno, y por lo tanto también queremos brindar información a los docentes sobre el desempeño de su propio grupo, que les permita compararlo con el desempeño nacional en 2017, y también si van al informe de Aristas de 2017, van a poder compararlo con el de distintas subpoblaciones. Por ejemplo, se podrán comparar los resultados de su grupo de alumnos con el de cierto tipo de escuela, o con el de las escuelas de cierta región, y no necesariamente con los resultados nacionales. Otra cuestión que me parece relevante para mencionar es, como dije antes, Aristas, la evaluación nacional, se aplica en tercero y en sexto de primaria y en tercero de media. Sin embargo, Aristas en Clase, que la aplica el docente no es una muestra representativa, sino que el docente es el que toma la decisión de aplicarla a su grupo, en la escuela en la que trabaje. Esto quiere decir que no hay una muestra para aplicar Aristas en Clase, es cada uno el que toma la decisión de aplicarlo, y no tiene por qué necesariamente ser en tercero, en sexto o en tercero de media, sino que podría aplicarla en otro nivel educativo. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de cuarto de escuela, puedo tomar la decisión de aplicar la evaluación de tercero de primaria para ver cómo le fue a mi grupo en ese sentido y compararla contra los que estuvieron en 2017 en tercero. Siempre sabiendo que la comparación de los resultados va a ser contra estudiantes que estuvieron en 2017 en tercero o en sexto, uno puede aplicar la evaluación donde quiera. También la podría aplicar a fin de quinto, si quisiera la de sexto, o los docentes de primero de media podrían aplicar la de sexto de primaria para ver cómo reciben a sus alumnos el año que viene, por ejemplo. Bueno, estuvimos hablando hasta ahora de características de Aristas en Clase, pero también nos parece importante referirnos a sus limitaciones, porque Aristas en Clase no es una evaluación o documentos que sirvan para cualquier cosa, sino que hay particularmente algunos aspectos que nos parece importante destacar que no debería usarse Aristas en Clase. Por ejemplo, no es una herramienta que sirva para evaluar a los docentes ni a los centros. Es decir, está pensada para que el docente evalúe a su grupo de alumnos. Entonces, no es para que el director o los inspectores tomen decisiones o evalúen a los docentes o puedan calificar a los centros o hacer un ranking de nada, porque no está pensada para eso. Más especialmente, les comentamos que el docente es el único que maneja estos resultados, entonces realmente no corresponde que el docente sea evaluado por ellos. Por otra parte, mencionar algo que es muy importante, y es que esta evaluación no pretende sustituir la evaluación que hace el docente de su grupo de alumnos ni de cada uno de sus alumnos. Como nosotros sabemos, el docente es quien mejor conoce a sus alumnos y no hay nadie mejor que él para tomar decisiones sobre la calificación, por ejemplo, de cada uno de sus alumnos. El objetivo de Aristas en Clase no va por ahí, sino que él conozca el estado de situación del grupo en general. Por eso tampoco da información a nivel de alumno. No nos va a decir el resultado de cada alumno en esta prueba, sino que nos va a decir el resultado del grupo entero. Porque la idea es que el docente tenga un diagnóstico general y pueda tomar
insumos a partir de ese diagnóstico general para mejorar los aprendizajes de todo el grupo en general. Esto está vinculado con la validez de las interpretaciones que se pueden o no se pueden hacer, y para nosotros es muy importante poner unos minutos el énfasis sobre esto. Bueno, y ahora mencionarles algunas características principales que tiene la herramienta, que algunas ya las hemos mencionado, y otras irán surgiendo durante la presentación, las queríamos puntualizar ahora. Por ejemplo, la prueba se aplica y se corrige en línea. Yo les comentaba que en la plataforma ustedes tienen un acceso, y en esa dirección de acceso cuando elijan la prueba que quieren aplicar, les va a dar un PIN. Ese PIN el maestro se lo proporciona a sus alumnos, y todos los alumnos que respondan una prueba, usando ese PIN, los va a vincular con el mismo docente. Entonces, al maestro le llega toda esa información que se corrige en línea. Ahora, eso no quiere decir que en línea sea la única forma de aplicación de la prueba. Sabemos que no todos tienen dispositivos para hacer la prueba, o no hay conectividad quizás en todas las escuelas. Entonces, también ponemos a disposición de ustedes las mismas pruebas, pero en versión PDF. Es decir, que las pueden descargar, las pueden imprimir y repartir entre sus alumnos, y podrían aplicar la prueba por escrito. Claramente no van a tener los resultados en la plataforma, pero si ustedes las corrigen, van a poder tener ustedes los resultados, que además son un punto de partida para después favorecer la discusión y el análisis de estos resultados. También una cosa que me parece importante destacar es que cuando yo aplico la prueba en línea, tengo que aplicar la prueba entera. Pero si por algún motivo yo quisiera aplicar algunas de las actividades de la prueba, por ejemplo, en lectura, solo las que corresponden a un texto, o en matemática las que corresponden a una dimensión de la matemática, o solo las que corresponden a algunos bloques temáticos, eso tendría que hacerlo en la versión imprimible, digamos, de la prueba, y ahí podría corregir, solamente aplicar y corregir las actividades que yo desee. Bueno, pasando al siguiente icono, como el que les decía, Aristas en Clase, sus evaluaciones están basadas en las pruebas nacionales de Aristas, por eso toma actividades que fueron validadas a nivel nacional, fueron primero piloteadas, después fueron una evaluación definitiva, y fueron calibradas estadísticamente. Entonces, toda la información que tomamos, la tomamos de la Evaluación Nacional Aristas. Por otra parte, también recordar que muestra los resultados en forma instantánea al docente. Ahora les vamos a mostrar de qué manera les muestra los resultados. Estos resultados son solo visibles para el docente del grupo, a menos que él quiera compartirlos con los colegas, o con el director, o con la sala de coordinación, que eso no habría problema. Si no, el único que puede acceder a ellos es el propio docente. Digamos que, más allá de que claramente todo esto genera bases de datos, el INED no tiene no va a hacer ningún uso, se compromete a no hacer ningún uso de estos datos, y tampoco los vincula ni con una escuela, ni con un docente. Entonces realmente no podríamos hacer uso de estos datos, no correspondería para nada. Por otra parte, comentar que la aplicación es anónima y voluntaria. Es anónima en cuanto a que el docente se registra con su correo electrónico, pero no pone en ningún momento ni a qué escuela, ni cuál es su nombre, digamos. Es solamente con el correo electrónico porque necesita loguearse de alguna manera, pero nosotros no conocemos quién es el nombre de las personas que están aplicando la prueba a sus alumnos. Y es voluntaria porque, como les decía antes, es cada docente el que toma la decisión de participar o no participar, aplicar o no aplicar la prueba. Es más, uno podría hacerse un usuario, loguearse, entrar, inspeccionar, explorar la prueba como es, las distintas pruebas que pregunta, mirar los materiales de apoyo al docente, y a partir de ahí tomar decisiones sobre si quiere o no aplicarla, y cuándo le parece el mejor momento para aplicarla también. Porque la puedo aplicar ahora sobre fin de cursos, la puedo aplicar también a principio de año, cuando recibo a mis alumnos para tener un diagnóstico rápido del grupo que recibo, o la podría aplicar a mitad de año para ver cómo mejorar, qué estrategias usar para favorecer mejoras en los aprendizajes. Bueno, también compara los resultados del grupo con los nacionales, eso lo venía mencionando desde antes. Se acompaña de documentos para apoyar el trabajo docente. Cada prueba se corresponde con un documento de apoyo
para interpretar los resultados en esa propia prueba. Y también nos parece muy importante mencionar un aspecto de flexibilidad que tiene esta prueba, esta plataforma en realidad, que es que está disponible todo el tiempo y desde cualquier lugar. Esto de que esté disponible todo el tiempo es en dos sentidos, digamos. Uno es que la puedo aplicar en marzo, la puedo aplicar en julio o en diciembre, porque no es que ahora es el momento de aplicación de aristas en clase y después caduca, sino que las pruebas van a seguir disponibles. Uno toma la decisión de cuándo aplicarla según cuando le queda más práctico, porque la idea es que sea una herramienta que le sirva al propio docente. Y por otra parte, también nos parece un uso muy flexible y que para este momento tiene bastante practicidad, decir que cuando yo elijo aplicar la prueba a mis alumnos, la podría aplicar hoy jueves con los alumnos que tengan la clase, ellos entran con el PIN, como yo les decía antes, y si pasara que yo no tengo a todos mis alumnos juntos hoy, porque algunos faltaron, o porque tengo la clase dividida en grupos y algunos no están hoy y vienen mañana o vienen el lunes, entonces yo puedo no cerrar la prueba, no finalizarla, digamos, cada alumno va terminando y a medida que va terminando, ellos van terminando la prueba, pero yo como docente la dejo abierta y cuando se integra la otra parte del grupo que no pudo estar, ellos pueden poner el mismo PIN y sus resultados se van a agregar a los del grupo que ya había hecho la prueba antes. Esto entendemos que es una flexibilidad que para el momento en el que estamos ahora es bastante práctica. Así que nos parecía importante mencionarla. Bueno, la idea de la presentación de ahora es seguir un poco y contarles un poco más sobre cómo es la presentación de los resultados en la plataforma, después sobre los documentos de apoyo al docente y también mostrarles algunos ejemplos en matemática y en lectura para que puedan ver cómo se pone en práctica toda esta información y toda esta herramienta de aristas en clase. Así que les voy a dejar con Raiza López, que va a continuar con la presentación. Bien, gracias Andrea, buenos días. Vamos a continuar entonces hablando, como decía Andrea, de la plataforma, de cómo visualizar los resultados. Entonces, como Andreas le planteaba, una vez que yo finalizo la prueba que puse a mis alumnos, voy a empezar a recibir la información que me brinda la plataforma. Entonces, siguiente por favor, vamos a ver cuál es el resultado, o sea, el primer resultado que me presenta la plataforma son, bueno, los resultados generales de cómo estuvo el desempeño de mi grupo en los distintos niveles de desempeño. Entonces, lo que ustedes ven en ese gráfico son dos barras. La primera tiene la distribución de los porcentajes de alumnos de mi grupo, o sea, del grupo que acabo de aplicar, en cada uno de los niveles de desempeño. Y en la barra de abajo, la distribución de cómo fue en la prueba nacional, como les decía Andrea, que fue aplicada en el 2017. Además de esto, lo otro que pueden visualizar es, siguiente por favor, bien, los mismos resultados que del grupo, de los porcentajes de estudiantes, de alumnos en cada uno de los niveles, los tenemos acompañados en esta tabla de un resumen de los niveles de desempeño. Entonces, lo que tenemos a la izquierda son los mismos porcentajes que veíamos en la primera barra, acompañados con un breve comentario de lo que hacen nuestros estudiantes, que hacen nuestros alumnos, que están, por ejemplo, en el nivel 4. Entonces, posteriormente, ustedes se pueden fijar en el, perdón, en el documento de apoyo al docente, más en detalle todo lo que pueden hacer los estudiantes de nivel 4, pero por acá lo que les presenta es como un breve resumen para tener una visión global de primera instancia. Además de estas descripciones de los niveles de desempeño, lo que tenemos son, no sé si pueden visualizar, hay unos pequeños enlaces en cada nivel que tienen los números de las actividades. Entonces, como les decía Andrea, ustedes tienen una prueba en aristas en clase que es como si fuera una prueba ejemplo del tipo de pruebas que realizan los alumnos en la prueba nacional. En el caso de matemática, por ejemplo, tienen 24 pruebas, 24 actividades en aristas en clase, y las tienen distribuidas en los distintos niveles de desempeño. Entonces, debajo de cada nivel de desempeño, podemos ver los enlaces a cada una de las actividades para ver, bueno, precisamente, qué actividades están en cada nivel
para poder visualizar, bueno, cómo les fue a los estudiantes en particular, y bueno, y qué tipo de preguntas se hacían en ese nivel. Siguiente, gracias. Además de la visualización general, podemos obtener resultados por actividad. Es decir, volviendo al ejemplo de matemática de las 24 actividades, acá por ejemplo se muestran 14, y lo que tendríamos es un listado de las actividades que están en la prueba. El resultado, por decirlo así, del porcentaje de respuestas correctas que tuvo mi grupo en cada una de las actividades, por ejemplo, para poner un ejemplo, la actividad 1, el 64,3% de mi grupo, esta es una prueba ficticia que generamos para esta presentación, contestó correctamente. Mientras que en la prueba nacional, y ahí es donde lo que planteaba Andrea de la comparación, yo puedo saber que el 59,7% de la muestra nacional contestó correctamente esa actividad. Y como tenemos a la derecha, podemos ver en detalle cómo fue esa actividad, qué tipo de respuestas de opciones tenía, en este caso es una, por ejemplo, de múltiple opción, y a la izquierda tenemos un cuadro que muestra a grandes rasgos lo que les va a aparecer una vez que vean los ejemplos de actividades, como Gustavo y Eliana van a comentar ahora más adelante. Van a tener, en el caso de las múltiple opción, las 4 opciones, A, B, C y D, los porcentajes de respuestas de cada una de esas opciones del grupo que acabamos de aplicar, el porcentaje de omisión, es decir, la cantidad el porcentaje de alumnos que no la contestó, que simplemente la pasó por alto, y la comparación obviamente entre el grupo y el resultado nacional. Lo que podemos, además, lo que tienen un enlace allí en azul, es los lleva al documento de apoyo para poder interpretar qué es lo que se quiso evaluar con esa actividad y bueno, y qué tipo de actividades hay en la zona próxima de ese nivel, que es lo que vamos a comentar a continuación. Bien, una de las características que tiene la herramienta Aristas en Clase, además de la plataforma, es el documento de apoyo para el docente que acompaña la plataforma. Como bien planteaba Andrea hoy más temprano, tenemos 2 pruebas, lo que es lectura y matemática, para tercero y para sexto. Por lo tanto, tenemos 4 documentos que acompañan cada una de esas pruebas. Entonces, para ver un ejemplo, ¿qué es lo que contienen entonces estos documentos? Bueno, primero que nada contienen lo que son las tablas de dominio y la descripción del marco de la evaluación. En el caso de matemática, para continuar el ejemplo, para armar los marcos de la prueba de aristas se tuvo en cuenta los documentos curriculares actuales de la ANEP, y en base a eso se armó una tabla de dominios, es decir, un marco en el cual basarse para poder armar las pruebas. Bueno, esos marcos y esas tablas de dominios están contenidas en el documento como para tener de referencia sobre qué es lo que se está evaluando. Después tenemos la descripción de los niveles de desempeño, es decir, todas esas tablas de dominio ahora aparecen desagregadas en distintos niveles como para conocer exactamente qué es lo que pueden hacer los alumnos que están en el nivel 2, en el nivel 3, etc. Otro contenido del documento de apoyo al docente son las actividades, es decir, por ejemplo, las 24 actividades de matemática en tercero están incluidas en ese documento y están también analizadas las opciones de respuesta. Es decir, bueno, ¿por qué se puso tal distractor? Bueno, porque quería relevar un determinado error frecuente que pueden cometer los estudiantes, por ejemplo. Y por último, tenemos unos análisis de progresiones por dominio. Es decir, nosotros vamos a ver que hay una determinada actividad en el nivel 3 y aparece en el documento el tipo de actividades que están en los niveles anteriores y los tipos de actividades que pueden estar en los niveles superiores. Entonces, como objetivos de este documento, lo que se planteó desde INED, cuando lo empezamos a lograr la idea, era
precisamente orientar con el documento la interpretación de los resultados que me da la plataforma. Es decir, la plataforma me da unos resultados, bueno, ¿qué es lo que significan? ¿Qué es lo que puedo hacer con ellos? Eso básicamente sería como el primer gran objetivo. Y lo que nos parece que la información que está plasmada en el documento fomenta lo que es la reflexión entre pares, entre docentes, entre los inspectores, entre los directores. Pensamos, por ejemplo, en escuelas donde hay, por ejemplo, 2 terceros o 2 sextos, y bueno, y planteamos y vemos a ver qué tipo de acciones en conjunto se pueden hacer para apoyar a los estudiantes en lograr un determinado nivel, o bueno, o llegar a compensar en algunas actividades. También ayuda a la planificación de actividades, como decíamos, que puedan consolidar estas habilidades y ayudar a los estudiantes precisamente a consolidar, a lograr estas actividades que pueden estar en la zona próxima donde se encuentran, en el nivel anterior, en el nivel superior. Por otra parte, lo que se hace es guiar la interpretación de los resultados por actividad, no solamente en toda la prueba, sino cada una de las actividades que están plasmadas. Hay análisis en los procedimientos que pueden resolver, que pueden realizar los alumnos para poder realizarla, y también de las estrategias que pueden haber puesto en marcha para contestar tal o cual opción de la actividad. También lo que pensamos es que cuando lo armamos es generar un análisis de las progresiones de desempeños en base a las características de las actividades y los matices que tienen en función de cada nivel. Es decir, analizar cómo se puede pasar de un nivel a otro, qué tipo de actividades son las que nos pueden favorecer en ese trayecto dentro de los niveles. Muy bien, ahora les voy a dar la palabra a Gustavo, que va a continuar con los ejemplos de matemática. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y a todas. Un gusto compartir el espacio esta mañana con ustedes. Bueno, siguiendo la línea de lo que ya Andrea había comentado y ahora recientemente Raiza, voy a mostrar 2 actividades de ejemplo para la prueba de tercero de matemática. Adelante nomás, Andrea. Previo a eso, algunas de las cosas que ya describió Raiza, de los materiales que se van a encontrar. Ustedes van a tener una tabla de dominios con la cual en aristas se releva la competencia matemática. Básicamente lo que se busca es, primero que nada, relevar la competencia matemática implica ver las cuestiones que tienen que ver sobre cómo el alumno trabaja sobre situaciones problemáticas, sobre resolver planteos, matemáticos. Pero también implica saber qué hacer con los contenidos y saber cómo actuar con esos contenidos. Involucra cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la búsqueda de regularidades, con la búsqueda de patrones. Implica también el manejo de distintos modos de representación de un objeto matemático, el desarrollo de estrategias. Bueno, todas estas cuestiones que hacen a la competencia matemática se releva a partir de dominios. Los dominios aparecen aquí en esta tabla. Para el caso de tercero de primaria son 15. La dimensión, la competencia matemática la podemos relevar a partir de 3 dimensiones, que son información, aplicación y comprensión, que ustedes ven en la parte superior de la tabla. Y por otro lado, aparecen en la primera columna 5 bloques temáticos que surgieron a partir del análisis teniendo en cuenta los programas del SEIP. Los bloques son numeración, operaciones, magnitudes y medidas, estadística y geometría. Y entonces en cada celda, al intersecar cada fila con cada columna, obtenemos estos 15 dominios que nos van a permitir
evaluar la competencia matemática. Adelante, Andrea. La siguiente nomás. Bien, en esta placa lo que se muestra es un poco la organización que ha tenido esta herramienta de aristas en clase, es decir, como ya Raiza mencionó y Andrea, son 24 actividades de opción múltiple, y se ha diseñado este instrumento teniendo en cuenta a semejanza de lo que sería una prueba a la que se enfrentan los estudiantes en las pruebas nacionales. Entonces, la prueba se diseñó teniendo en cuenta que se pudieran cubrir todas las dimensiones, pero también los 5 bloques. En amarillo aparecen la actividad número 7 y la actividad número 10 destacadas. Son actividades que ahora vamos a hacer referencias a ellas. Y bueno, ambas están justamente en un mismo nivel, en una misma dimensión. Pero bueno, un poco para también intentar mostrar como la progresión. Adelante nomás, Andrea. Bueno. Bueno, hay algunos comentarios como que no llegan a leer lo que aparece, pero toda esta información está en la plataforma, así que, bueno, acá en esta diapositiva lo que aparecen son, otro de los datos que nos informa el documento son los niveles de desempeño que ya Raiza había mencionado. En este caso se hizo una captura del bloque operaciones, y en el bloque operaciones está la descripción de los 5 niveles de desempeño. Alguna de las descripciones es más amplio, pero lo que es importante tal vez señalar es cómo cada nivel lo que hace es describir un poco actividades representativas de cada nivel, y por otro lado también describir cuáles son los logros, digamos, que los estudiantes pueden, que corresponden a cada nivel de los estudiantes. Otra de las cosas que es tal vez importante señalar, que los niveles son acumulativos, es decir, lo realizado por un estudiante en un determinado nivel implica también haber realizado lo que está en el nivel anterior. La descripción de estos niveles atienden o tienen en cuenta o son orientados, fueron orientados por el currículum. Y una cosa que tal vez valga también la pena señalar sobre los niveles es que no hay ninguno de estos niveles que pueda ser asemejado como un nivel de suficiencia o de aceptable para el pasaje de grado, digamos. Eso no es competencia del instituto, sino que le corresponde a la ANEP. Algunas de las cosas que, bueno, si bien no se puede ver, pero les describo algunos de estos descriptores por nivel. En el nivel 1, en el bloque operaciones, lo que dice es que los alumnos que se encuentran en este nivel pueden realizar operaciones como la adición o la sustracción con números que involucran 2 cifras. Eso es lo que podrían. Ahora, la primera de las actividades que vamos a mostrar, la actividad número 7, es una actividad que corresponde a este nivel. En cambio, en el nivel 2 podemos encontrar como logros de los alumnos, alumnos que pueden realizar estas operaciones, la adición, la sustracción, pero ya ahora con números naturales que tienen 3 cifras, ¿sí? En el caso de la sustracción, también digamos, es una sustracción sin dificultad, es decir, que no implican transformaciones entre los órdenes de los términos que involucran al número. Algunas otras características o descripciones del nivel 2, que allí no están señaladas, pero que de repente los pueden ayudar a ustedes, tienen que ver con la posibilidad de reconocer símbolos operatorios asociados a las diferentes operaciones, a la adición, a la sustracción, multiplicación y división. Así como también reconocer a la multiplicación como una suma reiterada de términos, ¿no? Bueno, y de este modo los niveles la descripción de los niveles van progresando. Lo que vamos a hacer ahora es ver algunos de estos ejemplos que muestran la progresión. Una cosa antes de pasar a la siguiente diapositiva que de repente puede ser
puede ayudar a ordenar, es que los matices que hay entre los diferentes niveles en este bloque en particular, tienen que ver básicamente por el tipo de operación que pueden realizar, ¿sí? Habíamos dicho que en el nivel 1 podían realizar operaciones como la adición o la sustracción, y luego ir avanzando hacia la multiplicación o división. También tienen que ver los matices con el rango de los números que manejan. Habíamos hablado de que son al comienzo números que tienen únicamente 2 cifras, en el nivel 3 nos íbamos a encontrar con números de 3 cifras, y si hubiese seguido con la descripción, veríamos números tal vez de 4 cifras, con las estrategias de cálculo que despliegan. Y bueno, estas cosas son las que queríamos intentar poner en evidencia con estos dos ejemplos que siguen. Adelante, Andrea. Bien. Esta primera actividad que les estamos compartiendo, la actividad número 7, corresponde al nivel de desempeño 1. ¿Sí? Brevemente digo, la actividad, dice Andrés tiene 23 figuritas y Pablo tiene 9, para saber cuántas tienen en total. La maestra decide que hasta yo no puedo leer, se puede hacer la siguiente cuenta, 23 más 9. La pregunta es, ¿cuántas figuritas tienen en total Andrés y Pablo? Una cosa que es importante aquí detenerse, observen que no hay una modelización de la situación. La modelización ya está, aparece, la operación es 23 más 9. Lo que se pretende es que el alumno pueda argumentar sobre cuál es el resultado de esa operación, de esa adición de 2 cifras, como habíamos ya señalado en este nivel. Bueno, también tienen, como ya lo había descrito Raiza, un cuadro donde hay un análisis de los porcentajes de respuesta a cada una de las opciones. Podemos visualizar que el 87,2% de los estudiantes han respondido correctamente a este ítem. Es un ítem que para resolver esta actividad, los estudiantes tienen que dar cuenta de conocer algún procedimiento o alguna estrategia, algún algoritmo para poder llevar adelante la adición de números naturales de hasta 2 cifras. Pero también, por otro lado, podríamos decir que los alumnos que resuelven correctamente esta actividad están utilizando propiedades que tienen que ver con el sistema de numeración decimal, propiedades que involucran no solamente a los números que están en juego, sino también propiedades que colaboran o contribuyen para el cálculo de esa operación. Adelante, Andrea. Veamos otra actividad. Esta actividad la actividad número 10, se encuentra en el nivel 4. Ustedes, si van al material de apoyo al docente, las actividades 8 y 9 refieren a los niveles que están entre el nivel 1 y el nivel 4, por eso es lo que ya se había comentado sobre la progresión cognitiva. Entonces, tal vez en este webinar cuesta un poquito ver la progresión solamente con 2, pero creo que el ejemplo seleccionado puede ayudar perfectamente. Bueno, en el ejemplo dice Andrea tenía 1.111 pesos en su alcancía y luego gastó pesos 899 en una mochila. Para saber cuánto dinero le quedó, hizo la resta 1.111 menos 899, y la pregunta es cuánto dinero le quedó en la alcancía. Bueno, como ven, algunas de las cosas que había antes mencionado en la descripción, ¿no? Aquí, bueno, una vez más, no se pretende que el alumno modelice la situación, ya viene modelizada, lo que se apunta es específicamente hacia el cálculo, hacia esa diferencia, esa operación, pero claro, aquí hay otras complejidades, involucra números que son de 4 cifras, una diferencia con un número de 4 cifras, y aparecen transformaciones de órdenes en más de una ocasión, Cuando me refiero a transformaciones de orden son con estas cosas que hablamos de pedir prestado en la resta, ¿no? Esto hace de que, bueno, claramente se posicionen en un nivel superior, en el nivel 4, digamos, de desempeño, y como podemos ver en la
la grilla que sigue, el 28,1% de los estudiantes logran dar la respuesta correcta a esta situación que está planteada. Acá también nos podemos detener un momento en ver que también hay un nivel de dificultad alto, hay un nivel de comprensión muy elevado en lo que refiere al valor posicional de los dígitos que conforman al número, ¿no? Eso también es algo bien importante y que corresponde al nivel. Finalmente, para cerrar, una pequeña reflexión respecto a las opciones de respuestas A y B, que tienen porcentajes bastante altos, a pesar de que los resultados son superiores a 1111, ¿no? 1300 y por el 1200. Esto implica cierta, digamos, como que el alumno no tuvo la capacidad de evidenciar, digamos, la pertinencia del resultado, ¿no? Pero no solamente la pertinencia del resultado, sino que también de la operación en la cual se situaba, que era una diferencia, y la pertinencia en el contexto de la situación. Bueno, estas dos actividades eran como para poder mostrar esa progresión. Ahora yo voy a dar paso a mi compañera de lectura, Eliana Lucián, que va a presentar para sexto año, pero en lectura. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto participar y quédense tranquilos todos los que estaban poniendo que no podían leer o que no se escuchaba, porque esta presentación va a quedar disponible en la página del INED para que la puedan ver, difundir y replicar cuando gusten. Los ejemplos que vamos a ver ahora son de sexto año de lectura y están todos extraídos del documento de apoyo al que ustedes pueden acceder porque también está en la plataforma. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que partimos de una tabla de dominios que está realizada a partir de una interpretación del currículo. Ustedes ya están muy familiarizados en lectura con las dimensiones literal, inferencial y crítica, ¿sí? Que se aplica en textos que tienen las intenciones de narrar, explicar y persuadir. Entonces, los ejemplos que vamos a ver hoy van a estar centrados en la dimensión inferencial y nos vamos a detener en el dominio reconoce el tema del párrafo o del enunciado. Sin embargo, tanto Aristas en clase como la prueba nacional recorre todas las dimensiones y todos los dominios. Vamos a ver entonces que para ese dominio reconoce el tema del párrafo o del enunciado que está integrado adentro de la dimensión inferencial de lectura, tenemos una progresión de desempeños que se ve en la tabla de niveles, de la cual en este momento hicimos una captura de un fragmento. Nosotros vamos a detenernos en dos ejemplos. Un ejemplo de actividad que muestra el nivel 1, ¿sí? Que está relacionado con reconocer el significado de palabras o expresiones de uso común, y lo vamos a comparar con el nivel 5 del mismo dominio, que es deducen el significado de palabras o expresiones poco frecuentadas a partir del texto. Entonces aquí ya queda de manifiesto cómo en el nivel 1 el trabajo léxico es a partir del lenguaje cotidiano y en el nivel 5 de lenguaje de uso poco frecuente. En el medio tenemos dos niveles que también pasan por este dominio. Por ejemplo, en el 2 deduce el significado de palabras o expresiones de uso familiar, pero, ¿sí? Esto incluye también la identificación de relaciones semánticas sencillas entre grupos de palabras. Por ejemplo, familias léxicas, campos semánticos, que en el caso 1 no estaba. Luego, en el nivel 3, tenemos deducen el significado de palabras o expresiones, incluso en sentido figurado. Entonces, ustedes van viendo cómo nivel a nivel se va complejizando la operación que el alumno tiene que realizar. Vamos ahora a los ejemplos para ver qué pasa en el nivel 1 y compararlo con lo que pasa en el nivel 5 dentro de ese dominio.
Entonces, esta tabla nos muestra cómo está organizado el documento de apoyo al docente. Tenemos todos los dominios de cada una de las dimensiones, literal, inferencial y crítica, y ustedes pueden ver cómo las actividades de este documento están esparcidas a lo largo de los diferentes niveles. Y vemos también, en el caso de los dominios, que en algunos casos prácticamente recorren toda la tabla de desempeños, y en otros, como en el caso de reconoce elementos básicos de la situación de enunciación, tenemos una actividad que va directamente al nivel 3. Ahí ustedes después van a poder ver de cómo aumentar el nivel o disminuir el nivel de esa actividad en sus propias planificaciones. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva y vemos que para el ejemplo de actividad del nivel 1 del dominio reconoce el tema del párrafo del enunciado, el texto que nosotros tenemos se llama La pirámide roja y es una reseña sobre una novela con ese nombre, ¿sí? Las reseñas, ustedes saben, son textos complejos en su estructura intencional porque tienen por un lado una fuerte presencia narrativa cuando comentan el argumento del libro que están reseñando, y por otro lado también tienen una predominancia argumentativa cuando persuaden al lector de comprar el libro o cuando lo recomiendan, ¿sí? Entonces, aquí ya partimos de la base en que es un texto que tiene su nivel de dificultad en cuanto a su secuencia intencional. Sin embargo, la pregunta del nivel 1, si me permitís, va a un tema léxico bastante específico, que es el significado de la expresión ojos abiertos en un enunciado. Entonces, para que el estudiante pueda ver el sentido de esa palabra, de esa expresión, ojos abiertos, que es de uso cotidiano, tiene que ver el contexto, no global, sino local. ¿Se acuerdan que el dominio era reconoce el tema del párrafo o del enunciado? En este caso estamos a nivel de enunciado. Si volvemos al texto, por favor, Andrea, vemos que el enunciado completo dice al final del texto, es un libro repleto de acción, de acontecimientos que nos darán más de una sorpresa ante las revelaciones de una información que se mantenía guardada y que nos dejará con los ojos abiertos. Entonces, vemos que, si bien el texto es complejo, y que este mismo texto no más bien podría estar puesto en una actividad que nos permitiera actualizar un desempeño del nivel 5, en este caso hacemos foco en un enunciado que a su vez tiene un contexto léxico que le facilita al estudiante la interpretación de esa expresión de sentido cotidiano. Vamos a ver, bueno, y como ustedes ven, un 90% de los estudiantes a nivel nacional lo responde, ¿sí? Vamos a ver qué pasa ahora con el ejemplo del nivel 5. Para este caso, el texto seleccionado es un texto explicativo que trata sobre la formación autodidacta de Rafael Barradas. Es un texto que parte de una base biográfica del autor y después describe algunas de sus técnicas pictóricas. Es un texto que también tiene su complejidad, ¿sí? Porque si bien no tiene secuencias tan competitivas como en el caso anterior, en la que la narración y la argumentación están a un nivel muy parejo, aquí también tiene partes narrativas que explican su biografía y partes explicativas que desarrollan la técnica con la que el pintor realiza su obra. Entonces, para distinguir
el nivel 5 del dominio reconoce el tema del párrafo o del enunciado, la actividad que proponemos ya implica hacer un salto del enunciado a un aspecto más global como el párrafo. Y fíjense que la actividad dice, cuando se dice que Barrada dibuja formas recortadas como tijeras, se está hablando de, y nos da 4 opciones. Los colores de los dibujos, las siluetas de los dibujos, los recortes de los dibujos, las capas de los dibujos. Vamos a volver al texto para ver si lo podemos... Y fíjense que si yo leo solo el enunciado en el que está esa expresión, quizá me falte información para poder resolver la actividad. El enunciado dice, muestra gente agolpada, sí, ahí va, muestra gente agolpada a la espera de un viaje largo y duro, figuras robustas, pintadas con capas finas, formas recortadas como tijeras, rostros sin cara. Ese muestra gente agolpada está haciendo referencia a un sujeto que está en el enunciado anterior. Entonces yo tengo que ir al principio del párrafo y leer. A los 20 años ya era conocido y su obra se había exhibido en varias galerías de arte. Una en especial, Los inmigrantes, llamó la atención. Un cuadro diferente por el tema elegido, la forma en la que está pintado y los colores usados. Ahora sí, el hecho de que sus imágenes estén recortadas como tijera cobra un sentido más global. Aquí saltamos del tema reconocido en el enunciado y ya pasamos a un tema reconocido en el párrafo. Además, en este caso, pasamos a la actividad, tenemos una comparación, que ya forma parte de una figura retórica no tan cotidiana como la anterior, ¿sí? Vemos que en este caso es un 27% de alumnos que responden correctamente y fíjense que muchos de ellos, si ustedes se fijan en el distractor C, que lo responde un 43%, muchos de ellos no hicieron este ejercicio que hicimos nosotros, que es leer el párrafo, y se quedaron solo con la noción del enunciado y lo interpretaron literalmente con el sentido de la comparación. No llegaron al sentido figurado y dijeron, recortó figuras con una tijera. Acá vemos el salto cognitivo que se da desde el nivel 1 al nivel 5 en este dominio. Entonces, con estos ejemplos, queríamos mostrarles cómo ustedes pueden ir viendo cómo ir complejizando las tareas o facilitándolas para ayudar a que los estudiantes pasen de un nivel a otro y para que se apoyen en su zona de desarrollo próximo. Bueno, muchas gracias a los compañeros por los ejemplos y por la explicación de los documentos. Para ir cerrando la presentación, entonces vamos a retomar algunas de las cuestiones que fueron planteadas e ir cerrando. En síntesis, Aristas en Clase es una herramienta que busca hacer un aporte para la práctica docente. Como veníamos diciendo antes, es de uso exclusivo del docente y los resultados, quien puede acceder a ellos es el docente. Entonces busca aportar a su práctica para mejorar los aprendizajes de los alumnos. ¿De qué manera? Bueno, a partir de insumos que tomamos de la evaluación estandarizada, en este caso de Aristas. Específicamente, buscamos facilitar el proceso para que el docente comprenda el alcance del dominio evaluado en Aristas, de alguna manera a través de una prueba de los documentos de apoyo al docente, buscamos mostrar qué es lo que evaluamos en Aristas, pero también articular el resultado que tengan los alumnos en estas pruebas de Aristas en Clase con el propio plan de trabajo del maestro. Y de esa manera también ayudar a que diseñe progresiones orientadas al abordaje de los distintos contenidos del curso en cuestión. Principalmente en este año tan particular que estamos viviendo, creemos que Aristas en Clase tiene algunos usos específicos que tampoco queremos dejar de mencionar.
Entre ellos, bueno, que permite la intervención del maestro a partir de un diagnóstico rápido y que está validado estadísticamente, que da resultados que están relacionados con un criterio a partir del currículo, que también nos parece importante destacar eso, que no es una prueba sobre lo que el INED considera importante evaluar, sino sobre lo que el sistema educativo considera que tienen que saber los alumnos. Después, que el parámetro de comparación es respecto a una evaluación nacional que se hizo en este caso en 2017, entonces que también sabemos que estamos comparando contra porcentajes que provienen de una muestra representativa. Que más allá de que la comparación, por supuesto, es relativa, porque el 2017 y el 2020 sabemos que, o el 2021, cuando uno quiere aplicar aristas en clase, sabemos que son situaciones distintas, pero, sin embargo, aquellos resultados provienen de una evaluación nacional. Por otra parte, también nos parece importante mencionar que esta prueba permite detectar actividades, dimensiones, temáticas, especialmente donde haya que atender, con la finalidad de diseñar estrategias didácticas por grupo. A través de los resultados que tengamos y comparándolos con aquellos de la evaluación nacional, podemos detectar dónde poner el ojo especialmente para trabajar sobre aquellos aspectos que veamos un poco más complicados. Y por otra parte, pensamos que plantea una base para el intercambio y la colaboración entre maestros, con directores, con inspectores y en coordinaciones institucionales, que también nos parece muy valioso, además de lo que después se puede hacer con los alumnos particularmente. Así que bueno, acá queda presentada la dirección aristasenclase.ined.edu.uy. En ese link ustedes van a poder acceder a los documentos, a la plataforma, también a todos los materiales de Aristas en Clase, y en la web del INED van a encontrar disponible este mismo video de hoy por si quieren volver a verlo, compartirlo con otros colegas, o para aquellos que no hayan podido acceder, que sabemos que no todo el mundo pudo. Ahí queda la dirección. Yo ahora voy a retomar del chat a ver si hay algunas preguntas. En particular, mucha gente estuvo preguntando por el link de acceso, así que bueno, lo dejo ahí puesto para que lo tengan. Y además hay algunas preguntas sobre cuándo aplicar y cómo se aplica. Bueno, algo que nos parece, que ya fuimos mencionando, pero me parece importante volver a tomar, es que cada docente es el que decide aplicarlo o no aplicarlo, o sea, la aplicación es voluntaria, y cada uno decide cuándo aplicarlo, es decir, a principio de año, a fin de año, ahora, cada uno toma esa decisión. Es una prueba que está disponible para todo el mundo, entonces la pueden aplicar maestros de escuelas públicas, privadas, en rural, en urbano, en las escuelas de cualquier contexto, eso no es un problema. Y hay una pregunta que es, nos gustaría que nos ayuden a ver la diferencia entre sea más, pensando en la información que nos deja la escuela para tomar decisiones educativas a partir del conocimiento en profundidad de los procesos de construcción de nuestros estudiantes. Tengo la misma duda que las compañeras. Bueno, eso es lo que ya contesté. Sobre sea más, entiendo que sea más es una prueba que está disponible en algunas escuelas, no lo sé, y que también tiene un momento específico de aplicación. Las evaluaciones que nosotros proponemos de aristas en clase tienen algunas características, por ejemplo, que es el docente el que decide aplicarla o no, y en qué momento aplicarla. También tiene esta facilidad o flexibilidad de que uno puede imprimir la prueba y aplicar algunas de las preguntas. Y también algo que nos parece importante destacar es que los resultados que nosotros ofrecemos para comparar los de mi propia clase provienen de una evaluación nacional. Entonces eso también es una información que nos parece bastante relevante para comparar, y que si uno quisiera comparar con distintas subpoblaciones, podría ir a ver los resultados de estas subpoblaciones que están disponibles en el informe de Aristas de 2019. Después preguntan cómo podemos acceder al material de hoy. Va a quedar subido seguramente en la web del INED, calculo que la semana que viene, a principios de la semana que viene seguramente ya esté disponible. Bien, y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más para hacer, están invitados a hacerlas en el chat que todavía está abierto, o también nos pueden escribir a ined@ined.edu.uy para hacer las consultas que vayan surgiendo.
Les vuelvo a recordar que tenemos un manual de uso de la plataforma, que más allá de que buscamos que sea lo más intuitiva posible, también sabemos que es una herramienta nueva, entonces pueden surgir algunos problemas o inconvenientes o dudas en el momento de usarla, y también generamos unos videos, en particular hay un video que muestra cómo se usa la plataforma y va navegando, entonces también capaz es de ayuda para ustedes. Esperamos realmente que sea una herramienta que puedan usar y que les sirva, sobre todo, que es el objetivo que nosotros buscamos, para tener ustedes información sobre el grupo de ustedes y sobre estrategias de mejora de los aprendizajes de los alumnos, que es lo que buscamos principalmente, aportar a la mejora de los aprendizajes. Volvemos a recordar que es de uso anónimo y voluntario, que está disponible todo el tiempo. Ahí volvieron a poner el mail de consultas. Se solicita contraseña para ingresar a la prueba. En realidad, el docente se tiene que generar un usuario y contraseña para poder loguearse, porque si no, cualquiera podría loguearse y entrar a la información de otros colegas. Después, cuando el docente elige aplicar una prueba, por ejemplo, dice, voy a aplicar la prueba de lectura de tercero. Entonces, hace clic en aplicar prueba y a él le aparece un PIN. Ese PIN es solo para él y se lo pasa a sus alumnos. Entonces, todas las pruebas que contesten esos alumnos van a estar asociadas con ese maestro. Pero eso no quiere decir que no es una contraseña, sino que es un PIN para identificar que todos esos alumnos corresponden a ese docente y no que los lleve a otros maestros. La contraseña que le pide al maestro es una que se tiene que generar él para loguearse. Y preguntan, ¿la instancia de mañana también es para los que participamos de esta charla? No estoy muy segura cuál es la instancia de mañana en realidad, pero si fuera, yo les recuerdo, para algunos que pueden haber entrado un poco más tarde, que esta es una presentación puntual de Aristas en Clase, que es una herramienta para los maestros para que evalúen a sus grupos de alumnos. Pero también estamos coexistiendo con la Evaluación Nacional Aristas 2020, que se lleva a cabo con aplicadores externos y que empieza la semana que viene, y quizás hay alguien que me está preguntando por eso. Esta presentación va solo por Aristas en Clase, lo digo por las dudas, porque hablan de una instancia de mañana que creo que es de otra cosa. Bueno, si no hay más consultas, entonces nuevamente agradecerles a todos por participar, por el interés, y ojalá puedan usarlo, aplicarlo, ojalá les sirva y lo difundan entre colegas. Y cualquier duda que tengan, estamos a disposición de ustedes para responder las preguntas que vayan surgiendo. Muchas gracias a todos.